En el almuerzo del domingo, mi hija se rió fuerte y dijo: «La comida de mi suegra es mucho mejor que la tuya». Todos se rieron. Entonces me levanté, fui hasta la puerta y la mandé fuera. Nunca más volvió. Llevaba desde las 6 de la mañana en la cocina preparando el almuerzo dominical. Pollo rostizado con papas, arroz con azafrán, frijoles refritos y el postre favorito de Esperanza, flan de leche condensada. Mis manos temblaban un poco desde que mi esposo Manuel falleció hace 4 años, pero me esforzaba para que todo quedara perfecto. Era domingo, día sagrado de la familia, y yo quería que todos se sintieran bienvenidos en mi casa de la colonia Santa María. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, esa que Manuel me regaló cuando cumplimos 25 años de casados, y había puesto flores de bugambilia del patio en el centro. El aroma del pollo se mezclaba con el cilantro fresco que había picado para adornar los frijoles. Mi nombre es Carmen Rodríguez, tengo 68 años, y toda mi vida la dediqué a cuidar a mi familia. Cuando Esperanza llegó con Roberto y mis nietos Alejandra y Diego, apenas me saludó. «Hola, mamá», dijo de manera fría, como si estuviera cumpliendo una obligación pesada. Alejandra y Diego corrieron directo a la sala sin siquiera voltear a verme, y Roberto solo me saludó con la cabeza antes de sentarse en el sofá a ver el partido de fútbol. Era como si mi casa fuera solo un restaurante gratuito donde podían venir a comer sin tener que agradecer nada. Durante el almuerzo, traté de platicar sobre las novedades de la familia, preguntar sobre el trabajo de Esperanza en la tienda departamental, sobre la escuela de los niños. Pero ellos respondían con monosílabos, mirando sus platos como si la comida no tuviera sabor, como si comer aquí fuera un castigo que tenían que soportar. Diego incluso hizo una mueca cuando probó los frijoles, y Alejandra no dejaba de revisar su celular mientras comía. «¿Podrías dejar el teléfono durante la comida?», le pregunté con cariño. Esperanza me miró con molestia y dijo: «Déjala, mamá. Está platicando con sus amigas». Fue entonces cuando Esperanza comenzó a platicar sobre el cumpleaños de Dolores, su suegra, la semana pasada. «La comida estuvo padrísima», dijo con una sonrisa que no le veía desde hacía meses. Doña Dolores hizo un cochinita pibil que se deshacía en la boca, y ese arroz rojo con verduras. «Ay, mamá, nunca había probado algo igual». Roberto asintió con entusiasmo, y hasta Alejandra y Diego sonrieron al recordar la fiesta. Yo sentí un nudo en la garganta, pero seguí sirviendo, fingiendo que esas palabras no me lastimaron por dentro como espinas. ¿Por qué nunca hablaban de mi comida de esa forma? ¿Por qué yo nunca veía esas sonrisas cuando estaban en mi mesa? Esperanza siguió hablando sobre cómo Dolores era una anfitriona perfecta, cómo su casa en la colonia del Valle siempre estaba impecable, cómo sabía recibir bien a las visitas. «Hasta mariachi contrató para la fiesta», agregó Roberto. «Y los tamales de Dolores, esos sí están buenos de verdad». Alejandra comentó que la abuela Dolores siempre les compraba regalos caros y los llevaba a lugares bonitos, mientras que Diego recordó cómo ella les había dado dinero para comprarse videojuegos nuevos. «¿Saben qué?», dijo Esperanza, mirándome directamente a los ojos con una sonrisa cruel. «La comida de mi suegra es mucho mejor que la tuya, mamá». La sala entera se quedó en silencio por un segundo, y entonces Roberto comenzó a reír. Alejandra y Diego se rieron también, como si fuera un chiste muy gracioso. Esperanza sonrió orgullosa de sí misma, como si hubiera hecho un comentario muy inteligente e ingenioso. Yo dejé de masticar. Sentí que mi corazón se hacía pedazos ahí mismo, frente a todos. El tenedor se me resbaló de las manos y cayó al plato haciendo ruido. Me levanté de la mesa en silencio, sintiendo cómo todas las fuerzas se me iban del cuerpo. Caminé hasta la puerta de la sala y, mirando directamente a Esperanza, dije con una voz firme que no reconocí como mía: «Entonces vete a comer allá, y no regreses más». La risa se les atoró en la garganta a todos. Esperanza me miró confundida, con la boca abierta, pero yo ya había salido de la sala. Era como si todos los domingos que había preparado con amor, todas las madrugadas, despierta cocinando, todos los sacrificios que hice para complacer a mi familia hubieran sido tirados a la basura con una sola frase cruel. Pero lo que ellos no sabían era que ese sería el último domingo que pisarían esta casa como si fuera suya. Lo que no sabían era que esa humillación pública sería la gota que derramó el vaso de mi paciencia.
Durante 68 años había sido la mujer sumisa que aguantaba todo en silencio, pero ese domingo algo cambió para siempre en mi interior. Algo se rompió, pero al mismo tiempo algo más fuerte nació dentro de mí. Después de que todos se fueron de manera abrupta, Esperanza saliendo ofendida y confundida, Roberto arrastrando a los niños sin entender bien qué había pasado, me quedé sola en la cocina mirando los platos sucios y las sobras de comida. Era siempre igual. Venían, comían, criticaban, se iban. Pero esta vez yo no dejé pasar la humillación. Esta vez dije lo que tenía que decir, aunque me doliera el alma. Me senté en la silla donde Manuel siempre se sentaba y dejé que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas. Recordé cómo Esperanza era pequeñita y siempre decía que yo era la mejor cocinera del mundo. Cómo me pedía que le enseñara las recetas para cuando fuera grande. ¿Dónde estaba esa niñita cariñosa que me ayudaba en la cocina los domingos? ¿Cuándo se convirtió en esta mujer fría que prefiere a la suegra antes que a su propia madre? ¿En qué momento perdí a mi hija y me quedé con esta extraña que me trata como sirvienta? Rosa, mi vecina y única amiga verdadera, apareció en la puerta de la cocina como siempre hacía cuando presentía que yo necesitaba compañía. Carmen. Escuché voces alteradas aquí. Vi que se fueron más temprano que de costumbre. ¿Está todo bien, comadre? Se sentó a mi lado y yo le conté todo lo que había pasado, cada palabra hiriente, cada risa que me humilló, y cómo finalmente tuve valor para decir lo que sentía desde hacía tanto tiempo. Rosa movió la cabeza con indignación. Carmen Rodríguez, tú mereces mucho más respeto que eso. Esa muchachita se olvidó de dónde vino, se olvidó de quién la cuidó cuando estaba enferma, quién trabajó el doble para darle estudios. Rosa tenía razón, pero dolía demasiado pensar en todo lo que había sacrificado por Esperanza. Trabajé como costurera durante 22 años para pagar sus estudios de administración. Hice horas extra para comprar sus libros y uniformes. La cuidé durante todas las enfermedades de niña cuando se desvelaba con fiebre. Manuel y yo nos quitamos el pan de la boca para darle lo mejor a nuestra hija. Vendimos nuestros anillos de boda originales para comprar una computadora cuando ella estudiaba la universidad. Dejamos de ir al cine, de comprar ropa nueva, de todo lo que queríamos hacer para darle el mejor futuro posible. Y ahora me trataba como si fuera una extraña molesta que interrumpe su vida perfecta. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Rosa?, le pregunté a mi comadre. Es que ella no se da cuenta de que me estoy haciendo vieja, que mi Manuel se fue y que ella es todo lo que me queda en este mundo. Ya no tengo esposo, ya no tengo padres, mis hermanos viven lejos. Ella y sus hijos son mi única familia. Rosa apretó mi mano con fuerza. Carmen, a veces las personas solo valoran lo que tienen cuando lo pierden. Y quizás sea hora de que Esperanza aprenda esa lección de la manera difícil. Esa noche, revisando los álbumes de fotografías, encontré una carta que Esperanza me escribió a los 23 años, poco después de que se graduó de la universidad. Mamá, tú eres mi heroína, decía la carta con letra cuidadosa. Tú y mi papá trabajaron tanto para darme estudios, y prometo que voy a regresarles todo ese amor multiplicado. Cuando me case y tenga hijos, quiero ser una madre como tú. Eres la mujer más fuerte y valiente que conozco. Y cuando sea grande, quiero cuidarte como tú me has cuidado toda la vida. Guardé la carta contra mi pecho y lloré hasta quedarme sin lágrimas. ¿Cómo la misma persona que escribió estas palabras pudo humillarme de esa forma tan cruel? ¿Cómo se olvidó de todas las promesas de amor y cuidado? Miré alrededor de mi casa. Todos los objetos que Manuel y yo compramos juntos a lo largo de los años. Las fotos de la familia feliz que ya no existía más. Era como si me hubiera vuelto invisible en mi propia vida. Un fantasma que prepara comida y limpia la casa para personas que ni siquiera notan mi presencia. Pero en ese momento, mirando la carta amarillenta de la Esperanza joven y llena de amor, algo dentro de mí finalmente se rompió para siempre. No era solo tristeza lo que sentía, era una decisión que se estaba formando en lo más profundo de mi corazón. Una decisión que cambiaría todo para siempre. Al día siguiente, me desperté con una sensación extraña. Era como si durante la noche hubiera muerto la Carmen sumisa que aguantaba todo en silencio, y hubiera nacido una mujer nueva que por fin iba a defenderse.
Miré en el espejo del baño y vi a una señora de 68 años que había pasado toda su vida sirviendo a otros y olvidándose de sí misma. Carmen Rodríguez, le dije a mi reflejo, ya es hora de que recuerdes quién eres tú. Durante toda esa semana fingí normalidad. Cuando Esperanza llamó el miércoles para preguntar si necesitaba algo del mercado, le respondí con educación pero con frialdad. Cuando comentó sobre venir el próximo domingo, simplemente le dije, si quieres. Ella notó el tono diferente, pero no preguntó nada. Típico de ella, siempre absorta en sus propios problemas para darse cuenta de los míos. Pero por dentro, yo estaba planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Algo que le enseñaría a Esperanza el verdadero valor de lo que tenía y había perdido. Porque a veces, como dice el dicho, solo valoramos lo que tenemos cuando ya no lo tenemos. Y mi hija estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dura que existe. El sábado en la noche, mientras preparaba todo para lo que sería mi última actuación como la madre sumisa, sonreí por primera vez desde el domingo de la humillación. Mañana, Esperanza descubriría que las palabras tienen consecuencias. Y que su madre, después de 68 años de aguantar en silencio, por fin había encontrado su voz. Porque si ella quería que yo desapareciera de su vida, exactamente eso era lo que iba a hacer. Pero de una manera que nunca podría imaginar. Mientras fingía normalidad durante la semana, por dentro algo había cambiado para siempre. Ya no era la misma Carmen que aguantaba todo en silencio. El lunes por la mañana desperté con una claridad que no sentía desde hacía años. Me quedé un rato en la cama mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado el domingo. Las palabras de Esperanza seguían resonando en mi cabeza. La comida de mi suegra es mucho mejor que la tuya. Pero por primera vez, en lugar de sentir solo dolor, sentía algo más fuerte, determinación. Me levanté, me vestí con calma y fui a la cocina a prepararme un café. Mientras esperaba que el agua hirviera, miré alrededor de mi cocina. Cada rincón tenía memorias de años de servicio incondicional. El comal donde hacía las tortillas frescas todos los días. La olla express donde cocinaba los frijoles que a Esperanza le gustaban tanto cuando era niña. El molcajete que había sido de mi madre y donde molía los chiles para hacer salsas que ahora, según mi hija, no eran tan buenas como las de su suegra. Rosa tocó a mi puerta temprano, como siempre hacía cuando salía a barrer su banqueta. «Buenos días, Carmen. ¿Cómo amaneciste después de lo de ayer?» Su cara mostraba preocupación genuina, algo que no veía en mi propia familia desde hacía mucho tiempo. Mejor de lo que esperaba, Rosa. Creo que ya era hora de que pusiera límites. Ella sonrió y me abrazó. Me da mucho gusto escucharte hablar así, comadre. Ya era tiempo. Después de que Rosa se fue, me senté con mi café y comencé a recordar. No las memorias bonitas que uno guarda para sentirse bien, sino las memorias reales, las que duelen pero que necesitaba enfrentar. Recordé cuando Esperanza tenía 15 años y se enfermó de hepatitis. Durante 2 meses, falté al trabajo para cuidarla día y noche. Le daba sus medicinas cada 4 horas. Le hacía caldos especiales. Dormía en una silla junto a su cama para estar pendiente de su temperatura. Manuel trabajaba doble turno en la fábrica para compensar mi sueldo perdido, pero nunca se quejó. Cuando Esperanza se recuperó, me abrazó llorando y me dijo, «Mamá, eres un ángel. No sé qué hubiera hecho sin ti». Ahora, 26 años después, ese mismo ángel recibía humillaciones públicas en su propia mesa. ¿En qué momento dejé de ser su ángel y me convertí en su carga? Recordé también cuando Esperanza se casó con Roberto. Yo había ahorrado durante 3 años para darles una boda bonita. Vendí mis aretes de oro que Manuel me había regalado. Trabajé haciendo costuras extras los fines de semana. Incluso empeñé mi anillo de compromiso para poder pagar el salón de fiestas que ella quería. «Quiero que todos vean que mi mamá me ama», había dicho Esperanza al elegir el lugar más caro. El día de la boda, Esperanza se veía radiante. Durante el vals padre-hija, ya que Manuel había muerto el año anterior, ella me pidió que bailáramos juntas. «Mamá», me susurró mientras bailábamos, «gracias por darme la boda de mis sueños. Eres la mejor madre del mundo». Las lágrimas me corrían por las mejillas mientras la veía tan feliz. Pensé que ese momento sellaba nuestro amor para siempre. Cómo esa misma mujer que bailó conmigo en su boda pudo humillarme tan cruelmente.
A media mañana sonó el teléfono. Era Esperanza. Hola, mamá. Te hablo para disculparme por lo de ayer. Creo que fui muy dura contigo. Su voz sonaba forzada, como cuando los niños piden perdón porque los obligan, no porque realmente se arrepientan. Ah, sí, respondí con frialdad. Sí, no debí compararte con mi suegra así, enfrente de todos. Esperé en silencio. ¿Mamá? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí, Esperanza. Bueno, entonces, ¿ya se te pasó el enojo? ¿Vienes el próximo domingo como siempre? Como siempre. Esas dos palabras me cayeron como balde de agua fría. Para ella, yo era una costumbre, una rutina dominical tan predecible como ver las caricaturas en la televisión. Ya veremos, le contesté. ¿Cómo que ya veremos, mamá? Siempre vienes los domingos. Esperanza, ya veremos, repetí y colgué el teléfono. Era la primera vez en mi vida que le colgaba a mi hija y se sintió extrañamente liberador. Rosa volvió a visitarme en la tarde con un plato de tamales que había hecho. Para que no cocines hoy, comadre. Te noto diferente, como más tranquila. Mientras comíamos juntas, le conté sobre la llamada de Esperanza. ¿Te fijaste que no te dijo perdóname? Me hizo notar Rosa. Solo dijo que había sido muy dura. Hay una diferencia muy grande entre reconocer que fuiste cruel y realmente arrepentirse. Tenía razón. Esperanza no se había disculpado de verdad. Solo estaba haciendo control de daños, asegurándose de que su almuerzo dominical gratuito no corriera peligro. Rosa, le dije, toda mi vida he sido la que pide perdón. Cuando Esperanza era adolescente y me gritaba, yo le pedía perdón por molestarla. Cuando se casó y dejó de visitarme seguido, yo le pedía perdón por extrañarla mucho. Cuando mis nietos no me saludan con cariño, yo me disculpo por ser muy cariñosa. ¿Te das cuenta? Siempre soy yo la que pide perdón. Carmen, me dijo Rosa tomando mi mano, una disculpa real incluye 3 cosas. Reconocer específicamente lo que hiciste mal, explicar por qué estuvo mal y prometer que no volverá a pasar. Esperanza no hizo nada de eso. Solo quiere que regreses a ser la misma de antes para que ella pueda seguir siendo la misma de siempre. Esa noche decidí hacer algo que no había hecho en años. Revisé mis propias cosas. Abrí el baúl donde guardaba mis recuerdos más preciados. Encontré cartas de amor que Manuel me escribía cuando éramos novios, fotos de nuestra luna de miel en Acapulco, boletos de cine de las pocas veces que pudimos salir solos después de que nació Esperanza. También encontré un cuaderno donde yo escribía mis pensamientos cuando me sentía muy sola después de que Manuel murió. Leí una entrada que escribí hace 2 años. Hoy Esperanza vino a comer y se quejó todo el tiempo, que el pollo estaba seco, que había mucha sal en el arroz, que la casa olía raro. Me esforcé tanto por agradarle, pero siento que nada de lo que hago está bien. A veces pienso que ya no me quiere, pero luego me regaño por pensar eso. Es mi hija, claro que me quiere. ¿Verdad? Lágrimas cayeron sobre el cuaderno viejo. Esa pregunta al final lo decía todo. ¿Verdad? Yo misma dudaba del amor de mi propia hija, pero me obligaba a creer que sí me amaba, porque la alternativa era demasiado dolorosa de aceptar. Encontré otra entrada de hace 6 meses. Roberto me dijo que ya no podía cuidar a Alejandra y Diego los viernes porque tenían muchas actividades. Esperanza ni siquiera me miró cuando él lo dijo. Antes mis nietos venían felices a quedarse conmigo, pero ahora actúan como si fuera un castigo. ¿En qué momento dejé de ser la abuela divertida y me convertí en la abuela aburrida? Página tras página encontré el registro de mi propia tristeza. Años de sentirme cada vez más sola, cada vez menos valorada, cada vez más invisible en mi propia familia. Pero también encontré algo más. Quejas constantes, pero nunca acciones. Tristeza constante, pero nunca límites. Me había acostumbrado tanto a sufrir en silencio que ya ni siquiera me daba cuenta de que tenía derecho a exigir respeto. El martes por la mañana, mientras regaba mis plantas en el patio, recordé una conversación que tuve con mi madre poco antes de que muriera. Carmen, me había dicho, a las mujeres nos enseñan que amar significa aguantar todo, pero eso es mentira. Amar también significa exigir que te traten bien. Si no te respetan, no te aman, solo te usan. En ese momento pensé que mi madre estaba siendo muy dura, pero ahora entendía perfectamente lo que quiso decir.
Esperanza me había acostumbrado a ser su sirvienta emocional. Yo siempre estaba disponible para escuchar sus problemas, pero cuando yo tenía problemas, ella siempre estaba muy ocupada. Yo recordaba todos sus cumpleaños, aniversarios y fechas importantes, pero ella se olvidaba del mío hasta el último minuto. Yo cocinaba sus comidas favoritas, pero ella nunca preguntaba cuáles eran mis comidas favoritas. El miércoles, Esperanza volvió a llamar. «Mamá, ¿ya pensaste en lo del domingo? Los niños quieren venir». Mentira. Los niños nunca querían venir. Esperanza me los traía, porque era conveniente para ella tener unas horas de descanso mientras yo los entretenía. No sé, Esperanza. Tal vez tengo otros planes. ¿Otros planes? ¿Cuáles otros planes? Su sorpresa era genuina. Para ella era inconcebible que yo tuviera una vida más allá de servirle a su familia. Puede que visite a mi comadre Rosa, o que vaya a misa, o que simplemente me quede descansando en mi casa, le respondí. Pero mamá, siempre comemos contigo los domingos. Es tradición. Las tradiciones se respetan cuando todos las valoran, Esperanza. Cuando solo una persona las valora, se vuelven obligaciones. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. No entiendo por qué estás actuando así, mamá. Solo fue un comentario. No, Esperanza. No fue solo un comentario. Fue una humillación pública en mi propia casa. Hay una diferencia. Volví a colgar. Rosa vino corriendo a mi casa 20 minutos después. Carmen, acabo de ver a Esperanza en el mercado y se veía muy alterada. Me preguntó si sabía qué te pasaba, que estás actuando muy raro. Me reí por primera vez en días. ¿Raro? ¿Es raro pedir respeto básico en mi propia casa? No, comadre. Lo raro sería que siguieras aguantando lo que no debes aguantar. El jueves decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí a caminar por el parque sin avisar a nadie. Me senté en una banca bajo un árbol de jacarandá y observé a las familias que pasaban. Vi a una abuela jugando con sus nietos, riéndose mientras los perseguía. Los niños la abrazaban constantemente y le daban besos en las mejillas. Vi a una hija ayudando a su madre anciana a caminar, hablándole con paciencia y cariño. ¿Cuándo fue la última vez que Alejandra o Diego me abrazaron espontáneamente? ¿Cuándo fue la última vez que Esperanza me habló con la misma paciencia con que yo siempre le hablaba a ella? Me di cuenta de que llevaba años viendo familias cariñosas en el parque y sintiéndome triste porque la mía no era así, pero nunca se me había ocurrido que yo tenía derecho a exigir ese cariño también. Una señora se sentó a mi lado en la banca. «Qué bonita tarde, ¿verdad?», me dijo. Platicamos un rato y me contó que era viuda también, pero que vivía feliz con sus 2 gatos y sus plantas. «Mis hijos viven en otras ciudades», me dijo, «pero cuando vienen a visitarme, me tratan como reina. Y cuando no vienen, yo soy feliz con mi propia compañía». La envidiaba. Ella había encontrado la paz que yo no tenía. El viernes por la noche, mientras cenaba sola como siempre, sonó el teléfono. Era Roberto. «Doña Carmen, habla Roberto. Esperanza está muy preocupada porque usted no confirma si vamos el domingo». Era la primera vez en años que Roberto me hablaba directamente por teléfono. «Roberto, dile a Esperanza que si está preocupada, que me llame ella misma. Es que... bueno, ella dice que usted le cuelga». «Le cuelgo cuando me falta al respeto, Roberto. Cuando me hable con cariño, hablaremos todo lo que quiera». Roberto se quedó callado un momento. «Doña Carmen, yo no estuve bien riéndome el domingo. No debía hacer eso». Su disculpa me sorprendió porque sonaba sincera. «Te agradezco que lo reconozcas, Roberto. ¿Entonces sí vamos el domingo?» «No, Roberto. Una disculpa no borra años de faltas de respeto. Necesito tiempo para pensar. Esa noche escribí en mi cuaderno después de mucho tiempo. Hoy Roberto se disculpó conmigo. Me sorprendió porque fue más sincero que Esperanza. Pero me di cuenta de algo importante. No quiero que vengan el domingo por lástima o por obligación. Quiero que vengan porque realmente desean estar conmigo. Y si no es así, prefiero estar sola». El sábado por la mañana, mientras tendía la ropa en el patio, llegó Esperanza sin avisar. Se bajó del carro muy molesta y caminó hacia mí con pasos firmes. «Mamá, necesitamos hablar. Ya basta de este drama». «Drama». Llamó drama a mi dolor. «No hay nada que hablar, Esperanza». «¿Cómo que no? Toda la semana has estado actuando como víctima por una broma inocente». Dejé de tender la ropa y la miré fijamente. «¿Broma inocente? ¿Te parece gracioso humillar a tu madre en público?» «Ay, mamá, exageras todo.
Solo dije que mi suegra cocina rico. No, Esperanza. Dijiste que la comida de tu suegra es mucho mejor que la mía. En mi propia casa, frente a toda la familia, después de que pasé toda la mañana cocinando para ustedes. Hay una diferencia muy grande. Esperanza se cruzó de brazos. Bueno, pues sí, su comida está más rica. ¿Qué tiene de malo decir la verdad? Esas palabras fueron como una bofetada. No solo no se arrepentía, sino que lo confirmaba. Tienes razón, Esperanza. No tiene nada de malo decir la verdad. Y la verdad es que ya no quiero que vengan a mi casa si es solo para criticar y comparar. ¿Estás loca? Somos tu familia. Una familia que me respeta, Esperanza. No una familia que me tolera. Se fue dando un portazo, pero antes se volteó y me gritó. No seas ridícula, mamá. El domingo vamos a venir como siempre y vas a cocinar como siempre. Pero mientras la veía alejarse, yo sonreí, porque por primera vez en mi vida tenía muy claro lo que iba a hacer el domingo, y no era lo que ella esperaba. El domingo llegó, pero esta vez yo tenía un plan que cambiaría todo para siempre. Ya no era la misma Carmen que aguantaba humillaciones en silencio. El domingo por la mañana me desperté antes del amanecer, pero no para cocinar como había hecho durante tantos años. Me desperté porque había tomado la decisión más importante de mi vida. Me quedé un rato en la cama, escuchando los sonidos de la colonia Santa María despertando, los vendedores ambulantes gritando sus productos, los niños jugando en la calle, la vida normal de un domingo cualquiera. Pero para mí, este no sería un domingo cualquiera. Me levanté con calma, me bañé sin prisa, me vestí con mi ropa más bonita, un vestido azul que Manuel me había comprado para nuestro aniversario y que raramente usaba, y me maquillé por primera vez en meses. Cuando me vi en el espejo, reconocí a la Carmen de antes, la que tenía dignidad propia, la que no vivía solo para servir a otros. Buenos días, Carmen Rodríguez, me dije a mi reflejo. Hoy vas a recuperar tu vida. En lugar de ir a la cocina a preparar el almuerzo dominical, fui a la sala y me senté en mi sillón favorito con una taza de café y el periódico. Por primera vez en años, un domingo por la mañana era mío. No había pollo que rostizar, no había arroz que cocinar, no había mesa que poner. Solo yo, mi café y la paz que no sentía desde hacía tanto tiempo. Rosa apareció en mi ventana como siempre hacía, pero esta vez su cara mostró sorpresa. Carmen, ¿no vas a cocinar hoy? No, Rosa. Hoy no cocino. ¿Y Esperanza? ¿No viene con su familia? Si vienen, se van a encontrar con una sorpresa. Rosa sonrió ampliamente. Ay, comadre, me da tanto gusto verte así. Te ves diferente, como más joven. Y tenía razón. Me sentía como si hubiera quitado un peso gigantesco de mis hombros. A las 11 de la mañana sonó el teléfono. Era Esperanza. Mamá, ya vamos para allá. ¿Está listo el almuerzo? Su voz sonaba normal, como si nada hubiera pasado durante la semana, como si sus palabras crueles del domingo pasado no hubieran existido. No, Esperanza, no hay almuerzo. ¿Cómo que no hay almuerzo? ¿Estás enferma? No estoy enferma. Simplemente decidí no cocinar hoy. Hubo un silencio largo del otro lado. Mamá, no entiendo. Siempre cocinas los domingos. Las cosas cambian, Esperanza. Como tú misma dijiste, la comida de tu suegra es mucho mejor que la mía. Así que sugiero que vayan a comer con ella. No puedes estar hablando en serio. Muy en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Colgué el teléfono y lo desconecté de la pared. Me serví otra taza de café y volví a mi sillón. Por primera vez en años, un domingo era completamente mío. No tenía que preocuparme por si la comida estaba rica, si la mesa se veía bonita, si mis invitados estaban contentos. Era una libertad que había olvidado que existía. A las 12:30 escuché el carro de Roberto en la cochera. Escuché las puertas cerrarse, los pasos hacia mi puerta y luego el timbre. Ring, ring, ring. Seguí leyendo mi periódico. Volvieron a tocar, esta vez más insistente. Luego escuché la voz de Esperanza gritando. «¡Mamá! ¡Abre la puerta! ¡Sabemos que estás ahí!». Me levanté con calma. Caminé hacia la puerta, pero no la abrí. «¿Qué quieren?», pregunté desde adentro. «Que abras la puerta. Venimos a almorzar como siempre. Ya les dije que no hay almuerzo. Si quieren comer, vayan a casa de Dolores. Según ustedes, ella cocina mucho mejor que yo. Mamá,
Deja de hacer el ridículo. Abre la puerta ahora mismo. La voz de Esperanza sonaba histérica. Escuché a Roberto murmurar algo y luego la voz de Alejandra. Abuela, ¿por qué no nos abres? Por un momento, el corazón me dio un vuelco al escuchar a mi nieta, pero me mantuve firme. Alejandra, mi amor, dile a tu mamá que cuando aprenda a hablarle con respeto a su madre, podremos platicar. Los gritos y súplicas continuaron por 15 minutos más. Esperanza alternaba entre el enojo y las lágrimas falsas. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Los niños tienen hambre. Estás actuando como loca. Pero yo permanecí sentada en mi sillón, leyendo mi periódico, tomando mi café, disfrutando de mi domingo en paz. Finalmente, los escuché alejarse. Roberto gritó algo sobre que yo me había vuelto loca. Esperanza lloraba dramáticamente, y los niños preguntaban qué estaba pasando. Cuando el carro se fue, sonreí. Era la primera batalla ganada, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Rosa tocó a mi puerta 20 minutos después. Carmen, los vi irse. ¿Estás bien? Le abrí con una sonrisa enorme. Estoy perfecta, comadre, mejor que en años. Rosa me abrazó fuerte. Se veían muy alterados cuando se fueron. Esperanza estaba llorando mucho. Que llore todo lo que quiera. Yo lloré en silencio durante años, y a ella nunca le importó. Esa tarde, Rosa y yo nos fuimos juntas al parque a caminar. Era domingo, pero por primera vez en décadas no lo pasé cocinando, limpiando y sirviendo a una familia que no me apreciaba. Lo pasé conmigo misma, recordando quién era yo antes de convertirme solo en la madre de Esperanza. Rosa, le dije mientras caminábamos, ¿tú sabes cuál era mi comida favorita antes de casarme? Rosa me miró sorprendida. No, comadre, nunca te he escuchado hablar de tu comida favorita. Exacto, porque hace tantos años que solo cocino lo que les gusta a otros, que ya ni me acuerdo qué me gusta a mí. Decidimos ir a comer a un pequeño restaurante del centro. Pedí chiles en nogada, mi platillo favorito que no comía desde hacía años, porque a Esperanza no le gustaban las nueces. Cada bocado sabía a libertad, a recuerdos de quien era antes de perderme en complacer a otros. Carmen, me dijo Rosa, te ves radiante. Es como si hubieras renacido. Y así me sentía, como si hubiera renacido. El lunes por la mañana, temprano, sonó el timbre insistentemente. Era Esperanza, pero esta vez vino sola. Cuando abrí la puerta, sus ojos estaban rojos de llorar, pero su cara mostraba más enojo que tristeza. Mamá, necesitamos hablar en serio. Pasa, Esperanza. Nos sentamos en la sala, pero manteniendo distancia. ¿Qué fue toda esa payasada de ayer? No fue ninguna payasada, fue una decisión. ¿Decisión de qué? ¿De humillarnos frente a los vecinos? Esperanza, ¿tú escuchas lo que dices? ¿Te parece humillante no encontrar almuerzo gratis en mi casa? Ella se puso roja de la ira. Siempre hemos venido los domingos. Es tradición familiar. Una tradición donde solo yo trabajo y solo ustedes se benefician ya no es tradición, es explotación. Esperanza se levantó del sillón bruscamente. No puedo creer las tonterías que estás diciendo. Somos tu familia. Exactamente, Esperanza. Somos familia. Y en una familia todos se respetan mutuamente. Tú me faltaste al respeto de la manera más cruel posible. Ya te dije que fue solo un comentario. Y yo ya te dije que fue una humillación. Si no puedes ver la diferencia, ese es tu problema, no el mío. Se quedó callada un momento, claramente buscando otra estrategia. Mamá, los niños te extrañan. Alejandra preguntó toda la noche por qué no los recibiste. Los niños me extrañan cuando les conviene, Esperanza. Cuando necesitan que alguien los cuide gratis o cuando quieren dinero para sus caprichos. Pero cuando estamos comiendo juntos, ni siquiera me voltean a ver. Eso no es cierto. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que Alejandra o Diego me abrazaron sin que yo se los pidiera? ¿Cuándo fue la última vez que me dijeron gracias, abuela, sin que tú los obligaras? Esperanza se quedó sin palabras porque sabía que tenía razón. Mamá, somos familia. Las familias se perdonan. Sí, Esperanza, las familias se perdonan. Pero primero tiene que haber arrepentimiento real, no solo miedo de perder los beneficios. Y segundo, el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser iguales que antes. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me ponga de rodillas a pedirte perdón? No quiero que te pongas de rodillas, Esperanza.
Quiero que entiendas que soy una persona que merece respeto. Quiero que valores lo que hago por ti en lugar de criticarlo. Quiero que me trates como tratas a tu suegra, con cariño, con admiración, con gratitud. Su cara se transformó en una mueca de disgusto. Mi suegra no me critica todo el tiempo como tú. ¿Yo te critico todo el tiempo? ¿Cuándo te he criticado, Esperanza? Siempre me estás preguntando por qué no vengo más seguido, por qué los niños no me saludan con cariño, por qué... Eso no son críticas, Esperanza. Son las preguntas de una madre que se siente sola y rechazada. De repente, su máscara se cayó completamente. Sí, mamá, te sientes sola porque eres aburrida. Mi suegra es divertida, cuenta chistes, nos lleva a lugares bonitos. Tú solo te quejas y cocinas. Esas palabras me dolieron más que cualquier cuchillo, pero también me liberaron. Finalmente había dicho la verdad de lo que pensaba de mí. Gracias por tu honestidad, Esperanza. Me levanté del sillón. Ahora ya sé exactamente cómo me ves. Mamá, yo no quise... Sí quisiste, Esperanza. Y está bien. Es mejor saber la verdad. Caminé hacia la puerta y la abrí. Creo que es hora de que te vayas. No puedes echarme de tu casa. Es mi casa, Esperanza. Y si piensas que soy aburrida y quejumbrosa, entonces será mejor que vayas a divertirte con alguien más interesante. Esperanza se quedó parada en la sala, claramente esperando que yo cediera como siempre hacía. Pero esta vez no cedí. Esperanza, ya te abrí la puerta. Finalmente se dirigió hacia la salida, pero antes de irse se volteó. Está bien, mamá. Si quieres estar sola, vas a estar sola. Pero cuando te arrepientas, no vengas a buscarme llorando. No me voy a arrepentir, Esperanza. Y no voy a ir a buscarte llorando. Se fue dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Pero yo no temblé. Por primera vez en mi vida, me había mantenido firme ante mi hija sin importar las consecuencias. Me senté en mi sillón y sonreí. Ya no tenía que fingir que sus palabras crueles no me dolían. Ya no tenía que aguantar humillaciones por miedo a quedarme sola, porque había descubierto algo maravilloso. Estar sola con dignidad era infinitamente mejor que estar acompañada sin respeto. Esa tarde llamé a mi prima Leticia, que vivía en Guadalajara. Leticia, soy Carmen. ¿Cómo estás? Hacía años que no hablábamos, porque siempre estaba muy ocupada complaciendo a Esperanza. Carmen, qué alegría escucharte. ¿Cómo estás, prima? Platicamos durante 2 horas. Me contó de sus nietos que la adoraban, de sus amigas del club de lectura, de sus clases de pintura. Carmen, me dijo, suenas diferente, más alegre. Me siento diferente, Leticia, mejor. Cuando colgué, me di cuenta de algo importante. Tenía familia que me apreciaba. Tenía amigas como Rosa que me querían de verdad. Tenía una vida más allá de ser la madre no apreciada de Esperanza. Durante años había puesto todos mis huevos en la canasta de mi hija, pero esa canasta tenía agujeros que nunca quise ver. Esa noche escribí en mi cuaderno. Hoy le dije la verdad a Esperanza y ella me dijo la verdad a mí. Es doloroso saber que mi propia hija me considera aburrida y quejumbrosa, pero es liberador saber que ya no tengo que fingir que me ama cuando claramente no es así. Mañana voy a empezar a vivir para mí, no para alguien que nunca va a valorar lo que hago. Y mientras escribía, por primera vez en años, no lloré. Sonreí, porque finalmente había entendido que el amor verdadero no duele, no humilla, no critica constantemente. El amor verdadero honra, respeta y agradece. Y si Esperanza no era capaz de darme eso, entonces era hora de encontrar mi felicidad en otro lado. La transformación había comenzado oficialmente. Ya no era Carmen la víctima. Ahora era Carmen la mujer libre. Las semanas siguientes me enseñaron que cuando una mujer recupera su dignidad, el mundo entero se ve diferente. 3 semanas habían pasado desde que Esperanza salió de mi casa dando un portazo, y por primera vez en años me sentía completamente en paz conmigo misma. Cada mañana me despertaba sin el peso de tener que complacer a alguien que nunca estaría satisfecha. Cada domingo me levantaba sabiendo que el día era mío, no de una familia que me daba por sentada. Era una libertad que había olvidado que existía. Rosa venía a visitarme todos los días, preocupada al principio de que me sintiera sola, pero pronto se dio cuenta de que yo estaba mejor que nunca. Carmen me dijo un martes por la mañana mientras tomábamos café en mi cocina: «Te ves 10 años más joven.
Es como si te hubieras quitado un disfraz pesado y ahora fueras tú misma. Tenía razón. Por primera vez en décadas, no tenía que actuar como la madre perfecta, la abuela complaciente, la mujer que aguanta todo en silencio. Durante estas semanas había hecho cosas que no hacía desde que era joven. Me inscribí en clases de bordado en el centro comunitario, donde conocí a otras señoras de mi edad que se convirtieron rápidamente en amigas verdaderas. Empecé a ir a misa entre semana, no solo los domingos, y me uní al grupo de oración donde mi fe se fortaleció enormemente. Comencé a cocinar solo lo que a mí me gustaba: mole poblano, chiles en nogada, pozole rojo, platillos que antes no hacía porque a Esperanza no le gustaban. También empecé a cuidar mejor mi casa, pero para mí, no para impresionar a visitantes ingratos. Compré flores frescas todas las semanas. Pinté mi cuarto de un color que siempre me gustó, pero que Manuel consideraba muy femenino. Arreglé el jardín del patio plantando las flores que a mí me daban alegría. Era como si estuviera conociendo a Carmen Rodríguez por primera vez en 40 años. Un jueves por la tarde, mientras regaba mis nuevas flores de Jamaica, escuché voces conocidas en la calle. Me asomé disimuladamente y vi a Esperanza platicando con la señora Guadalupe, otra vecina. «No entiendo qué le pasa a mi mamá», escuché que decía Esperanza. «Se está comportando muy rara, como si estuviera enojada por una tontería». La señora Guadalupe, que siempre había sido muy observadora, le respondió: «Ay, mija, tal vez tu mamá se cansó de ser tomada a la ligera. Carmen es una mujer muy buena, pero las personas buenas también tienen límites». «Pero es que está exagerando mucho», insistió Esperanza. «Solo dije que mi suegra cocina rico». La señora Guadalupe la miró fijamente. «Esperanza, yo escuché lo que dijiste ese domingo. No solo dijiste que tu suegra cocina rico. Dijiste que cocina mucho mejor que tu mamá, en su propia casa, después de que ella se había levantado temprano a prepararte comida. Eso no fue un cumplido a tu suegra, eso fue una humillación a tu madre». Vi cómo la cara de Esperanza se puso roja. No estaba acostumbrada a que los vecinos la cuestionaran. Siempre había sido la hija estudiada de la colonia, la que había ido a la universidad, la que se había casado bien. «Usted no entiende, señora Guadalupe. Mi mamá siempre ha sido muy sensible». «No, mija, tu mamá siempre ha sido muy tolerante, pero ser tolerante no significa ser tonta, y parece que tu mamá ya se dio cuenta de eso». Esperanza se alejó molesta, pero yo sonreí desde mi escondite. Era reconfortante saber que los vecinos habían visto la situación claramente, que no estaba loca ni exagerando como Esperanza quería hacerme creer. El viernes por la noche, Rosa vino corriendo a mi casa muy alterada. «Carmen, acabo de ver a Roberto en el mercado y se veía muy preocupado. Me dijo que Esperanza ha estado llorando todos los días desde la pelea contigo». Esperé a que Rosa continuara, pero sin sentir la culpa que habría sentido antes. «También me dijo que los niños preguntan mucho por ti, especialmente Diego. Parece que extraña tus comidas más de lo que Esperanza pensaba». «Rosa», le dije con calma, «yo también los extraño a mis nietos, pero extrañar no significa que tengo que aceptar maltrato. Si Diego me extraña, Esperanza sabe dónde vivo. Puede traerlo cuando aprenda a tratarme con respeto». Rosa asintió. «Tienes razón, comadre. Es solo que... Bueno, Roberto también me dijo que están pasando por problemas económicos. Parece que contaban con tu ayuda más de lo que admitían». Esa información me sorprendió. Durante años, yo había ayudado económicamente a Esperanza sin que ella me lo pidiera directamente. Le daba dinero para los gastos de los niños, les compraba útiles escolares, pagaba algunos servicios cuando sabía que andaban justos. Nunca me había dado cuenta de que esa ayuda se había vuelto una dependencia para ellos. El sábado por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi patio, llegó un carro que no reconocí. Se bajó una mujer elegante que me pareció familiar, pero no la ubiqué hasta que habló. «¿Señora Carmen? Soy Dolores, la mamá de Roberto». Mi primera reacción fue de sorpresa, luego de curiosidad. ¿Qué hacía aquí la famosa suegra perfecta de Esperanza? «Buenos días, señora Dolores. ¿En qué la puedo ayudar? ¿Podemos platicar? Es sobre Esperanza y Roberto». La invité a pasar y le ofrecí café. Dolores se veía incómoda. Claramente no era una visita que le diera gusto hacer. «Señora Carmen, vengo porque Esperanza me pidió que hablara con usted». «¿Ah, sí? ¿Y qué le dijo que le dijera?». Dolores suspiró profundamente.
Me pidió que le dijera que usted está actuando de manera infantil y que ya debería superar el berrinche. Sentí la ira subir por mi pecho, pero me mantuve calmada. ¿Y usted qué opina de eso, señora Dolores? Dolores me miró directamente a los ojos. Opino que mi nuera es una malagradecida, señora Carmen. Su respuesta me dejó sin palabras. Esperanza me contó lo que pasó ese domingo, pero me lo contó como si fuera una travesura inocente. Cuando mi hijo Roberto me contó la verdad, me dio mucha vergüenza ajena. Dolores tomó un sorbo de café antes de continuar. Señora Carmen, yo tuve una suegra maravillosa que me enseñó todo lo que sé de cocina. Jamás se me hubiera ocurrido humillarla en su propia casa. Lo que Esperanza hizo fue muy feo. Entonces, ¿por qué vino a pedirme que regrese con ella? No vine a pedirle eso, señora Carmen. Vine a disculparme con usted en nombre de mi familia. Roberto está muy apenado por haberse reído ese domingo, y yo estoy muy apenada de que mi nuera la haya usado a usted para elogiarme a mí de manera tan cruel. Las lágrimas me llenaron los ojos, no de tristeza, sino de alivio de escuchar a alguien validar mi dolor. También vine a decirle, continuó Dolores, que desde que ustedes pelearon, Esperanza viene a mi casa todos los domingos esperando que yo haga lo que usted hacía. Pero yo no soy su mamá, señora Carmen. Yo no tengo la paciencia que usted tenía, ni el amor incondicional que usted le daba. Después de 2 domingos, ya le dije que solo puede venir una vez al mes. No pude evitar sonreír. ¿Y cómo reaccionó Esperanza? Como una niña malcriada, respondió Dolores sin rodeos. Me dijo que yo había cambiado, que antes era más cariñosa con ella. Le tuve que explicar que ser cariñosa una vez por semana es muy diferente a ser cariñosa todos los días como usted lo era. Dolores se recostó en su silla. La verdad, señora Carmen, Esperanza no se daba cuenta de lo buena madre que usted era hasta que la perdió. Señora Dolores, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Usted realmente cocina mejor que yo? Dolores se rió genuinamente. Por favor, señora Carmen. Yo cocino bien, pero usted cocinaba con amor de madre. Eso no se puede comparar. Cuando Esperanza me elogiaba a mí, yo siempre le decía que agradeciera más a su mamá, pero ella nunca me hacía caso. Nos quedamos platicando toda la mañana. Dolores me contó que había venido porque Roberto estaba muy preocupado por la situación familiar, pero que ella personalmente pensaba que Esperanza necesitaba aprender una lección importante. Señora Carmen, usted hizo bien en poner límites. Yo crié a Roberto para que respetara a su familia, pero parece que él no le enseñó eso a su esposa. Cuando Dolores se fue, me quedé reflexionando sobre nuestra conversación. Era irónico que la mujer que Esperanza tanto admiraba viniera a pedirme disculpas por el comportamiento de mi hija. Era claro que Esperanza había idealizado a su suegra precisamente porque no vivía con ella todos los días, porque no dependía de ella para todo como dependía de mí. El domingo por la mañana, mi 4º domingo libre, decidí hacer algo especial para mí. Me vestí elegante y me fui sola al restaurante más bonito de la zona. Pedí comida que nunca había probado, tomé una copa de vino y disfruté de una comida lenta y tranquila mientras leía un libro que había comprado durante la semana. Era la primera vez en mi vida que iba sola a un restaurante elegante y se sentía como un acto de amor propio. Mientras disfrutaba mi postre, vi entrar a una familia con una abuela que claramente era el centro de atención. Los nietos se peleaban por sentarse junto a ella. La nuera le preguntaba su opinión sobre todo. El hijo la trataba como una reina. Por un momento sentí una punzada de tristeza al recordar que yo no tenía eso, pero luego me di cuenta de algo importante. Era mejor no tener nada que tener algo falso. El lunes por la mañana, Rosa llegó con noticias frescas. Carmen, ayer vi a Alejandra en la tienda y se acercó a mí. Me preguntó por ti. ¿Y qué le dijiste? Le dije que estabas muy bien, mejor que nunca, y entonces me dijo algo que me sorprendió. Extraño a mi abuela. Mi mamá dice que la abuela está enojada, pero yo creo que mi mamá hizo algo malo porque la abuela nunca se enoja sin razón. Esas palabras me llenaron el corazón de esperanza. Tal vez Alejandra, a sus 16 años, estaba empezando a ver las cosas con más claridad que su propia madre. ¿Qué más te dijo? Me preguntó si tú los extrañabas, y le dije la verdad, que sí, pero que extrañar a alguien no significa que tienes que aceptar que te traten mal.
Esa tarde, mientras bordaba en mi nuevo grupo de amigas, una de ellas, la señora Esperanza, qué ironía que se llamara igual que mi hija, me contó su propia historia. Yo también tuve problemas con mi hija hace años. Pensaba que porque era mi hija, tenía derecho a tratarme como se le diera la gana. Un día le dije: «Mijita, yo te traje al mundo, pero eso no te da derecho a faltarme al respeto. Si quieres una relación conmigo, va a ser en mis términos o no va a ser». Al principio se enojó mucho, pero al final entendió el mensaje. «¿Y cómo está la relación ahora?», le pregunté. «Perfecta», me respondió con una sonrisa, porque aprendió que yo tengo dignidad propia, que no soy solo su mamá, sino una persona completa que merece respeto. Cuando establecí límites claros, ella aprendió a valorarme de verdad. Sus palabras me dieron mucha esperanza. Tal vez, si me mantenía firme, Esperanza también podría aprender a valorarme. O tal vez no. Pero lo importante era que yo había recuperado mi dignidad, y eso nadie me lo podía quitar. Esa noche escribí en mi cuaderno: 4 semanas sin esperanza, y me siento más yo misma que nunca. He aprendido que el amor no duele, que la familia que te respeta vale más que la familia que solo te tolera, y que está bien poner límites cuando alguien cruza la línea. Si Esperanza quiere volver a mi vida, va a tener que ser como la mujer nueva que soy ahora, no como la víctima que era antes. Y mientras escribía, sonreí, porque por primera vez en mi vida no estaba esperando que alguien más cambiara para ser feliz. Había cambiado yo, y eso era más que suficiente. 6 meses después de aquella humillación dominical, desperté siendo una mujer completamente diferente, una mujer que por fin había encontrado la paz. El amanecer del día de mi cumpleaños número 69 llegó con una tranquilidad que no había sentido en décadas. Era marzo, y las bugambilias de mi patio estaban floreciendo en colores vibrantes que parecían celebrar conmigo. Me levanté sin prisa, preparé mi café favorito, ese que había descubierto en mis nuevas aventuras culinarias, y me senté en mi sillón del patio a ver cómo la colonia Santa María despertaba lentamente. 6 meses habían pasado desde que Esperanza salió de mi casa dando un portazo, y en estos meses yo había descubierto quién era Carmen Rodríguez realmente. No la madre abnegada que se sacrificaba por una hija ingrata, no la abuela que mendigaba cariño de nietos indiferentes, no la viuda que vivía en las memorias del pasado. Era una mujer completa, con sueños propios, con amistades verdaderas, con una vida llena de propósito y dignidad. Rosa apareció temprano con un pastel pequeño y hermoso decorado con flores de azúcar. «Feliz cumpleaños, comadre», 69 años de una mujer extraordinaria. Me abrazó fuerte y nos sentamos juntas a desayunar. «Carmen, ¿sabes qué es lo que más me gusta de ti ahora?» «¿Qué, Rosa?» «Que sonríes con los ojos. Antes sonreías con la boca, pero tus ojos siempre se veían tristes. Ahora sonríes completa». Tenía razón. Durante estos meses había aprendido que la felicidad verdadera no viene de complacer a otros, sino de estar en paz con una misma. Mis días ahora estaban llenos de actividades que me daban alegría. Las clases de bordado donde había hecho amigas maravillosas, las misas entre semana donde encontraba consuelo espiritual, las tardes leyendo en el parque, las mañanas cuidando mi jardín que ahora era mi orgullo. También había comenzado a cocinar para el comedor comunitario de la parroquia una vez por semana. Allí mi comida era recibida con gratitud genuina, con bendiciones sinceras, con sonrisas que llegaban al alma. «Señora Carmen», me decía siempre don Aurelio, un viejito que venía todos los jueves. «Su sazón tiene amor de verdad, se nota en cada bocado». Era hermoso cocinar para personas que valoraban mi esfuerzo en lugar de criticarlo. Mi relación con Dios también se había fortalecido enormemente. Durante años había rezado pidiendo que Esperanza cambiara, que me tratara mejor, que me valorara más. Pero en estos meses había entendido que las oraciones más poderosas no son las que piden que otros cambien, sino las que piden sabiduría para cambiar nosotros mismos. «Señor», le decía en mis oraciones nocturnas, «gracias por darme la fuerza para valorarme como tú me valoras». La señora Esperanza de mi grupo de bordado se había convertido en una amiga muy querida. Ella me había enseñado que tener el mismo nombre de mi hija no era coincidencia, sino una lección. «Carmen», me decía, «Dios nos pone personas en el camino para enseñarnos algo.
Tu hija Esperanza te enseñó que el amor propio no es egoísmo, es necesidad. Durante estos meses también había reconectado con familia lejana que había perdido por enfocarme solo en Esperanza. Mi prima Leticia de Guadalajara había venido a visitarme 2 veces y habíamos planeado que yo fuera a pasar las fiestas navideñas con ella. Mi sobrina Patricia, que vivía en Puebla, había comenzado a llamarme cada semana después de enterarse de mi situación. Tía Carmen, me decía, debiste ponerte límites desde hace años. Nosotros siempre quisimos visitarte más, pero Esperanza siempre actuaba como si fuéramos invasores en su territorio. Era doloroso saber que durante años había perdido relaciones familiares valiosas por proteger el espacio de una hija que no me apreciaba. Pero también era liberador saber que tenía familia que sí me quería de verdad. Un martes por la tarde, mientras bordaba en mi patio, escuché la puerta del jardín abrirse. Levanté la vista y vi a Diego, mi nieto de 13 años, parado tímidamente en la entrada. Mi corazón se aceleró, pero me mantuve calmada. «Hola, abuela». «Hola, Diego». «¿Cómo estás, mijito?». Se acercó despacio, como si tuviera miedo de que lo corriera. ¿Puedo sentarme contigo?» «Por supuesto, mi amor. Siéntate». Diego se veía más grande, más maduro de lo que recordaba. «Abuela, ¿por qué ya no vienes a la casa?». Su pregunta directa me conmovió, pero también me dio la oportunidad de ser honesta. «Diego, ¿tú escuchaste lo que pasó el domingo que su mamá se enojó conmigo?». Él asintió. «Sí, abuela. Escuché cuando mamá dijo que mi otra abuela cocinaba mejor que tú». «¿Y tú qué opinas de eso, mijito?». Diego me miró con esos ojos tan parecidos a los de Manuel. «Opino que mi mamá dijo algo muy feo. La abuela Dolores cocina rico. Pero tú cocinas con cariño, abuela. Se siente diferente». Las lágrimas se me salieron. Este niño de 13 años había entendido algo que su madre de 42 no podía entender. «Diego, yo los extraño mucho a ti y a Alejandra, pero extrañar no significa que tengo que aceptar que me traten mal». Él asintió seriamente. «Lo entiendo, abuela. Mamá dice que eres tú la que está siendo grosera, pero yo sé que no es cierto. Tú nunca has sido grosera con nadie». Me tomó de la mano. «Abuela, ¿me puedes enseñar a hacer ese pollo que hacías antes? Yo quiero aprender a cocinar». Pasamos toda la tarde cocinando juntos. Diego me ayudó a preparar pollo en mole. Me hizo 1000 preguntas sobre las especias, se rió cuando se le cayó harina en la ropa. Era la primera vez en meses que cocinaba para familia, pero esta vez era diferente. No cocinaba por obligación o para complacer, cocinaba compartiendo amor con alguien que lo apreciaba de verdad. Cuando el pollo estuvo listo, nos sentamos a comerlo juntos. «Abuela, ¿puedo venir a verte más seguido?». Sin decirle a mamá, digo, «Solo porque quiero estar contigo». «Diego, mi amor, tú siempre vas a ser bienvenido en esta casa, pero no quiero que tengas problemas con tu mamá por venir a verme». «No voy a tener problemas, abuela. Ya tengo 13 años. Puedo decidir a quién quiero visitar». Antes de irse, Diego me abrazó fuerte. «Abuela, te quiero mucho, y siento mucho que mamá te haya hecho sentir mal. Yo también te quiero, mijito, y no te preocupes por tu mamá. Ella está aprendiendo una lección muy importante». Cuando Diego se fue, me quedé en mi patio sonriendo. Tal vez había perdido a mi hija, pero había ganado una relación honesta con mi nieto. El jueves de esa semana, Rosa llegó corriendo a mi casa muy emocionada. «Carmen, no vas a creer lo que acabo de escuchar en el mercado». «¿Qué pasó?». «Esperanza está trabajando de medio tiempo en una oficina. Parece que tuvieron que buscar ingresos extra porque ya no pueden contar con tu ayuda económica». La noticia me sorprendió, pero no sentí culpa como habría sentido antes. «Rosa, ¿sabes qué es lo que más me llama la atención?». «¿Qué?». «Que durante años yo pensé que estaba ayudando a mi familia dándoles todo lo que necesitaban, pero en realidad los estaba haciendo dependientes. Ahora Esperanza está aprendiendo a valerse por sí misma, y eso va a ser bueno para ella». Rosa sonrió. «Carmen, cada día me sorprendes más con tu sabiduría». «No es sabiduría, Rosa, es paz. Cuando una mujer encuentra su paz interior, ve todo más claro». El viernes por la noche, mientras leía mi Biblia antes de dormir, encontré un versículo que parecía escrito especialmente para mí. «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de llorar, y tiempo de reír, tiempo de callar, y tiempo de hablar.
Durante 68 años había sido tiempo de callar. Ahora era tiempo de hablar, tiempo de reír, tiempo de vivir para mí. El sábado por la mañana recibí una llamada inesperada. Era Alejandra. «Abuela, soy Ale». «Alejandra, qué gusto escuchar tu voz». «Abuela, quiero pedirte perdón por no haberte defendido ese domingo. Yo sabía que mamá estaba siendo cruel contigo, pero no dije nada porque siempre he sido cobarde para enfrentar a mamá». Su honestidad me conmovió profundamente. «Alejandra, mi amor, tú no tienes que pedirme perdón. Tú eras la nieta, no era tu responsabilidad defenderte de tu mamá. Pero sí era mi responsabilidad tratarte con respeto, abuela. Y no lo hice». Alejandra comenzó a llorar por el teléfono. «Abuela, te extraño mucho. Extraño nuestras pláticas, extraño cuando me enseñabas a cocinar, extraño que me peinaras para ir a la escuela. Yo también te extraño, mi amor. Pero dime, ¿cómo te sientes ahora que ya no vengo los domingos?» «Honestamente, abuela, los domingos ahora son muy aburridos. Mamá se la pasa quejándose de todo, papá ve televisión todo el día, y yo me quedo en mi cuarto porque el ambiente está muy pesado. Antes, cuando ibas tú, por lo menos había conversación y risas. Hablamos durante 1 hora. Alejandra me contó que había comenzado a cuestionar muchas cosas que antes daba por hechas, que se había dado cuenta de que yo siempre había sido el corazón de las reuniones familiares, que sin mí la familia se sentía vacía y sin dirección. «Abuela, ¿crees que mamá va a cambiar algún día?» «No lo sé, mi amor, pero lo que sí sé es que cada persona tiene que decidir qué tipo de persona quiere ser. Tu mamá tendrá que decidir si quiere ser alguien que humilla a su familia o alguien que la honra». El domingo de esta semana especial, exactamente 6 meses después del domingo de la humillación, decidí hacer algo simbólico. Preparé una comida especial, pero no para nadie más, sino para mí. Hice todos mis platillos favoritos: chiles en nogada, mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos y de postre, flan de cajeta. Puse la mesa con mi vajilla buena, encendí velas, puse música suave. Era mi primera cena romántica conmigo misma, una celebración de los 6 meses más liberadores de mi vida. Mientras comía lentamente, saboreando cada bocado, pensé en todo lo que había cambiado. Ya no cocinaba por obligación, sino por placer. Ya no vivía esperando la aprobación de otros, sino disfrutando mi propia compañía. Ya no medía mi valor por lo que otros pensaran de mí, sino por lo que yo sabía que valía. Después de cenar, saqué mi cuaderno y escribí una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir. «Querida Esperanza, han pasado 6 meses desde que me dijiste que la comida de tu suegra era mucho mejor que la mía. 6 meses desde que decidí que ya no iba a aceptar humillaciones por miedo a perder tu amor. Y en estos 6 meses he aprendido la lección más importante de mi vida, que el amor verdadero no duele, no humilla, no critica constantemente. He aprendido que ser madre no significa ser mártir, que dar amor no significa aceptar maltrato, que ser familia no es una carta libre para faltar al respeto. He aprendido que tengo derecho a ser feliz, que tengo derecho a poner límites, que tengo derecho a exigir el mismo respeto que siempre di. Sé que probablemente piensas que estoy exagerando, que fui demasiado sensible, que debería perdonar y olvidar como siempre hice. Pero ya no soy la misma Carmen que aguantaba todo en silencio. Ahora soy una mujer que se valora, que se respeta, que entiende que el verdadero amor incluye límites saludables. Si algún día quieres una relación conmigo, va a tener que ser con la Carmen nueva, no con la vieja. Va a tener que ser una relación basada en respeto mutuo, en gratitud, en cariño genuino. No voy a volver a ser tu sirvienta emocional, tu cocinera gratuita, tu chivo expiatorio para tus frustraciones. Te amo, Esperanza. Te voy a amar siempre, pero ahora me amo a mí también. Y ese amor propio es lo que me ha dado la paz más hermosa que he sentido en mi vida. Con cariño y límites firmes, tu mamá Carmen. Cerré el cuaderno y sonreí. No necesitaba enviar esa carta porque ya había dicho todo lo que tenía que decir con mis acciones. El silencio que había elegido mantener era más poderoso que 1000 palabras. Esa noche, antes de dormir, salí a mi patio a regar mis plantas bajo las estrellas. La noche estaba hermosa, llena de posibilidades, llena de paz. Alejé la mirada hacia el cielo
y susurré una oración de gratitud. Gracias, Señor, por enseñarme que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Gracias por mostrarme que el silencio puede ser la respuesta más elocuente. Gracias por darme la fuerza para elegir el respeto por encima del miedo. Y mientras regaba mis flores, esas flores que había plantado solo para mí, solo porque me daban alegría, entendí algo hermoso. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que una elige mantener. Un silencio lleno de dignidad, lleno de amor propio, lleno de la paz que viene cuando una mujer finalmente decide que vale más de lo que otros le quieren hacer creer. Mi historia no terminaba con reconciliación ni con venganza. Terminaba con algo mucho más poderoso. Terminaba con una mujer que había encontrado su valor propio y había decidido protegerlo. Terminaba con dignidad, con límites saludables, con la comprensión de que el amor verdadero nunca pide que traiciones tu propia dignidad. Y esa noche, por primera vez en 69 años, me fui a dormir sabiendo que era exactamente quien tenía que ser. Los días siguientes trajeron noticias inesperadas que confirmaron que mi decisión había sido la correcta. Rosa llegó el lunes por la mañana con información fresca del vecindario. «Carmen, no vas a creer lo que me contó la señora Guadalupe», me dijo mientras nos servíamos café. «Parece que Esperanza está teniendo problemas serios en su matrimonio. Roberto le dijo a su mamá Dolores que está cansado de los dramas constantes de Esperanza». La noticia no me sorprendió. Durante años, yo había sido el paño de lágrimas de Esperanza, la que escuchaba sus quejas sobre Roberto, la que la consolaba cuando tenían peleas. Ahora que yo no estaba disponible para esa función, ella tenía que lidiar sola con sus problemas maritales. «¿Sabes qué es lo más triste, Rosa?», le dije mientras removía mi café. «Que Esperanza está descubriendo que cuando una persona se acostumbra a usar a otros como apoyo emocional, se queda muy sola cuando esas personas se van». «Exactamente, comadre. Y también me enteré de que Alejandra ha estado preguntando en la escuela si puede venir a vivir contigo. Parece que el ambiente en su casa está muy tenso desde que tú pusiste límites». Esta información me llenó de ternura hacia mi nieta, pero también de firmeza en mis decisiones. «Rosa, Alejandra siempre será bienvenida aquí, pero no como escape de los problemas de su casa. Si viene, va a ser porque quiere una relación sana conmigo, no porque esté huyendo de su madre». Esa tarde, mientras preparaba la comida para el comedor comunitario, reflexioné sobre los cambios que habían ocurrido no solo en mi vida, sino en toda la dinámica familiar. Era como si mi decisión de ponerme límites hubiera sido una piedra lanzada al agua, creando ondas que afectaban a toda la familia. Diego me visitaba cada semana, siempre trayendo flores o algún dibujo que había hecho. Alejandra me llamaba regularmente, compartiendo conmigo cosas que antes nunca me contaba. Incluso Roberto había intentado hablarme por teléfono una vez, aunque yo había decidido no contestar hasta que Esperanza tomara la iniciativa de una disculpa real. El martes de la semana siguiente recibí una llamada que me cambió el día completamente. Era mi prima Leticia desde Guadalajara. «Carmen, tengo una propuesta que hacerte. ¿Te gustaría venir a vivir aquí conmigo? Tengo una casa grande. Me siento sola desde que enviudé, y creo que nos haríamos muy buena compañía». La propuesta me tomó por sorpresa, pero también me emocionó profundamente. «Leticia, ¿estás segura? No quiero ser una carga para ti». «¿Una carga? Por favor, Carmen. Serías una bendición. Podríamos viajar juntas, inscribirnos en clases de cosas que nos gusten, disfrutar nuestros años dorados como se debe». Mientras hablaba, sentí una emoción que no había experimentado en años. La emoción de tener opciones reales, de poder elegir mi futuro sin depender de la aprobación de nadie. «¿Sabes qué, Leticia? Déjame pensarlo bien y te doy una respuesta la próxima semana». Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de algo hermoso. Por primera vez en mi vida adulta, tenía la libertad real de tomar decisiones solo para mi bienestar, sin tener que considerar los sentimientos de una hija que no me valoraba. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Hoy entendí que la libertad no es solo poder decir que no a lo que nos lastima, sino también poder decir que sí a lo que nos hace feliz». Durante 69 años, viví principalmente para otros. Tal vez es hora de vivir principalmente para mí. Los últimos rayos del sol se filtraban por mi ventana mientras terminaba de escribir.
Miré alrededor de mi casa, la casa donde había vivido tantos años de servicio silencioso, y sentí una mezcla de gratitud y despedida. Esta casa me había dado refugio, pero también me había sido testigo de mucho dolor. Tal vez era tiempo de un cambio de escenario, de nuevas aventuras, de horizontes diferentes, y mientras contemplaba esta posibilidad, sonreí con una tranquilidad profunda, porque sabía que sin importar lo que decidiera, quedarme en mi colonia Santa María o mudarme con Leticia a Guadalajara, lo haría desde un lugar de poder personal, de amor propio, de dignidad recuperada. La Carmen que había llorado en silencio durante años ya no existía. En su lugar había nacido una mujer que sabía su valor, que protegía su paz, que entendía que el verdadero amor nunca pide que traiciones tu propia dignidad. Y esa mujer, esa Carmen nueva y liberada, estaba lista para cualquier aventura que la vida le tuviera preparada. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.